El tráiler y el alma en peña. Frenó por instinto, pero no sabía que esa pinche carga lo llevaría directo a su bronca más chingona. El pasado que juró enterrar. El motor rugía con ese sonido grave que Joaquín conocía mejor que su propia voz. A las 5:37 am, el frío calaba hasta los huesos en la terminal de carga de San Rafael. El café del termo sabía a metal, pero era lo único caliente que había probado en días. Una niebla densa cubría los cerros y la ciudad apenas se despertaba. La vieja bestia, su mula, su casa, su todo, ya estaba encendida, vibrando bajo sus botas. El encargado del depósito, un tipo flaco con ojos hundidos y voz apurada, se acercó con un papel arrugado. Joaquín Ramírez, sí, ruta especial, con destino a Peña del Silencio. Carga lista, firma aquí. Joaquín frunció el ceño. ¿Peña del qué? Del Silencio, un pueblito allá en la sierra. Poquita gente, pero pagan bien. Nadie más quiso agarrarla. ¿Y qué traigo? Solo cajas, papeles creo, cosas de archivo, nada peligroso, dijo el hombre bajando la mirada como si no supiera mentir. Joaquín firmó sin más. No era por la paga, era porque ese día no soportaba estar quieto. El 12 de junio era el único día del año en que no quería pensar, en que manejar era su forma de no romperse. Se dirigió al patio trasero, donde ya esperaban las cajas. Una grúa las acomodó en el tráiler. Todo parecía normal, hasta que al subirse a la cabina notó algo que no había visto en años, una muñeca de trapo en el asiento del copiloto. ¡Qué chingados!, susurró, tomándola con cuidado. Era la misma muñeca que su hija Milagros llevaba a todos lados. Misma costura chueca, misma sonrisa deshilachada. La arrojó al piso como si quemara. Abrió la puerta y la tiró fuera. Al cerrar, el retrovisor vibró sin razón. Un golpe seco se escuchó desde el tráiler. Joaquín se quedó quieto. La respiración se volvió espesa. Tragó saliva. «Pinches bromas de mal gusto», murmuró tratando de convencerse. Puso el camión en marcha y dejó atrás San Rafael. La carretera hacia Peña del Silencio era estrecha, serpenteante, con tramos de tierra suelta y señalización escasa. Conforme ascendía, el cielo se oscurecía aunque el reloj marcaba apenas las 8. Media hora después, su celular, viejo y sin señal, vibró inesperadamente. En la pantalla solo se leía una palabra, perdón. No había número, no había sonido, solo esa palabra. Joaquín frenó en seco. El motor tosió, bajó del camión y revisó el remolque. Todo parecía intacto, ni señales de alguien más, ni huellas, ni ruidos, solo el viento seco, silbando entre los árboles. Volvió a la cabina, pero la muñeca estaba de nuevo en el asiento. Esta vez no la tocó, solo la miró, como si le hablara. La camioneta rugía abajo en la garganta de la montaña, como queriendo advertirle que aún podía dar la vuelta. Pero Joaquín no dio vuelta. Encendió el motor y siguió subiendo. El rugido constante del motor era lo único que le hacía compañía. A veces, cuando el viento golpeaba los espejos laterales, Joaquín sentía que el camión respiraba con él. Era como si la bestia entendiera su silencio, como si llevara años cargando no solo cajas, sino todo el peso que él no sabía soltar. La muñeca seguía ahí, quietecita, en el asiento del copiloto, como si fuera su copiloto desde siempre. No la volvió a mirar directamente, pero cada tanto, en una curva, la veía de reojo. No entendía cómo había vuelto. No quería entender. La carretera subía entre cerros y nubes bajas. A esa hora, el sol apenas se colaba por los costados de la montaña, pintando todo de un gris sucio. Milagros tenía esa misma carita, murmuró sin pensarlo, y su propia voz lo sorprendió. Llevaba días sin hablar con nadie, quizás semanas, no lo recordaba. Encendió el viejo estéreo. El casete rechinó antes de soltar una voz femenina grabada años atrás. Clara. Joaquín, si escuchas esto, seguro ya te fuiste otra vez sin despedirte. Cortó la reproducción de golpe. El estómago se le revolvió.
Ese casete lo había dejado olvidado a propósito, y ahora estaba sonando solo. Se pasó la mano por la cara, áspera de tantos días sin afeitarse. «Pinche cabeza, ya me estás jugando sucio». Intentó enfocarse en la carretera, pero todo en ese trayecto parecía diseñado para hacerlo recordar. Las curvas eran idénticas a las de aquella otra ruta donde ocurrió el accidente. La vegetación igual, el clima igual, como si la montaña le hablara en código. En una curva cerrada, la radio, apagada, soltó un chillido breve, un zumbido que cruzó por el tablero como un latigazo. Joaquín frenó seco. Bajó a revisar la carga. Nada, todo amarrado, todo intacto. Pero al subir de nuevo, la muñeca estaba en el piso, justo a sus pies. La recogió sin tocarla directamente. Usó un trapo del asiento trasero y la puso de nuevo a un lado, como si hacer eso evitara romper una regla que no entendía. «No sé qué chingados está pasando, pero no pienso jugar», dijo en voz alta, solo para escucharse fuerte. Silencio, no uno cualquiera. Era ese silencio denso que te llena los oídos como si te hundieras en agua. La clase de silencio que se instala en la vida cuando pierdes todo lo que amas y nadie más se da cuenta. Apretó el volante, se obligó a seguir, pero entonces vio algo a lo lejos. Una silueta parada al borde del camino, apenas visible entre la niebla. Estaba quieta, no se movía. Cuando pasó junto a ella, giró la cabeza. No tenía rostro, solo una sombra blanca donde deberían estar los ojos. Joaquín sintió un golpe seco en el pecho. Miró por el retrovisor. Nada. Vacío. Siguió conduciendo con las manos temblorosas. Quería convencerse de que era la niebla, un reflejo, un tronco mal parado. Pero en el fondo sabía que no. Esa cosa lo estaba esperando. Y no era la primera vez. Peña del Silencio aún quedaba lejos, pero algo le decía que lo que estaba cargando no era solo una entrega, era algo mucho más personal, mucho más jodido, y ya no había vuelta atrás. El recuerdo le llegó como un golpe seco mientras la carretera se estiraba frente a él. Joaquín apretó el volante y bajó un poco la velocidad. No era la primera vez que esa imagen se le metía en la cabeza desde que tomó la ruta, pero ahora venía más clara, más insistente. El patio de carga, el olor a diésel, el cielo todavía oscuro. No había sido el encargado flaco quien le entregó la carga. No directamente. Después de firmar, cuando ya estaba por subir a la cabina, alguien lo llamó desde atrás. «Oiga, don Joaquín». La voz era baja, casi cuidada. Joaquín se volteó. El hombre estaba parado a medio camino entre las sombras y la luz amarilla del poste. Alto, flaco, con un sombrero viejo que le tapaba media cara. No llevaba chaleco ni gafete. No parecía trabajador del lugar. «¿Qué se le ofrece?», preguntó Joaquín, sin bajar del todo la guardia. El hombre se acercó despacio. Sus botas no hacían ruido sobre el cemento. Eso fue lo primero que le brincó. La carga de Peña del Silencio. «Yo soy el que la manda. Eso ya lo arreglé con el depósito». El tipo negó con la cabeza. «No, ellos solo hacen el favor. Esto es aparte». Le extendió un sobre café, grueso. Dentro había dinero en efectivo y una hoja doblada en 4. «¿Y esto qué es?», preguntó Joaquín, sintiendo esa incomodidad que solo dan las broncas mal explicadas. Una entrega sencilla. Llegar, descargar, irse, no abrir nada, no hacer preguntas. Joaquín soltó una risa corta, sin humor. «Así no trabajo yo». El hombre levantó la mirada por primera vez. Joaquín alcanzó a ver sus ojos, cansados, hundidos, como de alguien que no dormía bien desde hacía mucho. «Si trabaja así», dijo. «Hoy sí». Hubo un silencio raro, no tenso, pesado, como si el aire se hubiera espesado entre los dos. «¿Qué traigo?», insistió Joaquín. «Lo que le pertenece». Esa frase le caló más de lo que quiso admitir. «Mire, compa, no estoy para acertijos». El hombre dio un paso atrás. «No hace falta que entienda ahora. Solo maneje. La ruta ya lo conoce, aunque no lo recuerde».
Joaquín sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Nos conocemos? Todos los caminos se cruzan alguna vez, respondió el tipo. Algunos más de una. Se dio la vuelta antes de que Joaquín pudiera decir algo más. Caminó hacia la salida del patio y se perdió entre la neblina, como si el lugar se lo hubiera tragado. Cuando Joaquín miró el papel dentro del sobre, solo había una dirección escrita a mano: Peña del Silencio. Nada más. Sin nombre, sin firma. Ahora, horas después, manejando entre cerros, Joaquín se dio cuenta de algo que no había querido ver antes. Nunca vio subir a nadie al tráiler, nunca vio bajar a nadie del patio, y aún así, la carga estaba ahí. ¿Por qué acepté?, se preguntó en voz alta. La neta no tenía respuesta clara. Tal vez por el dinero, tal vez porque ese día no quería regresar a un lugar vacío, o tal vez porque, en el fondo, algo en la voz de ese hombre le sonó demasiado parecido a la suya. La bestia avanzaba firme, pero el ambiente dentro de la cabina se sentía distinto, más cerrado, como si alguien más viajara con él, escuchando cada pensamiento. Joaquín miró de reojo al asiento del copiloto. La muñeca seguía ahí, y por primera vez tuvo la certeza de que el hombre sin nombre nunca se había ido del todo. La lluvia no caía, azotaba. El parabrisas iba y venía con ese chillido agudo que le raspaba los nervios a Joaquín. La carretera se había vuelto una serpiente mojada, resbalosa, traicionera. En cada curva sentía que la bestia podía salirse de control, pero no paraba, no quería pensar. Y cuando uno maneja con los recuerdos en el asiento del copiloto, cualquier distracción es bienvenida. Las luces del camión cortaban la neblina a duras penas. El cielo se cerraba sobre él, como si la montaña quisiera tragarlo. El viento silbaba fuerte por entre los árboles, y de pronto el estéreo se encendió solo. Una estática leve, luego una voz. ¿Dónde estabas? Joaquín pegó un frenón seco. El camión derrapó un poco, gruñendo. El corazón se le fue hasta la garganta. Miró la consola. El estéreo estaba apagado. No había música, no había nada. Se quedó quieto unos segundos, respirando hondo. Luego soltó una risita tensa. Estoy bien loco. Eso es todo, bien pinche loco. Y justo ahí, en medio de esa risa forzada, la vio. Una silueta blanca, parada al borde del camino, del lado del precipicio, inmóvil, como si la tormenta no le hiciera nada. Joaquín soltó el volante y se talló los ojos con fuerza. Miró de nuevo. Seguía ahí. No se movía. No se tapaba de la lluvia. No tenía sombrilla. No tenía sentido. Pisó el freno. La bestia se detuvo a unos 20 metros de la figura. No mames. Era una mujer. Vestido blanco, largo, empapado. El cabello le caía sobre el rostro, negro, liso. No hacía nada. Solo estaba, como si lo estuviera esperando. Joaquín dudó. Miró el asiento de al lado. La muñeca había desaparecido. Se bajó con cuidado. El viento le pegó de frente. El agua lo empapó al instante. Caminó hacia ella lento, sintiendo cómo el lodo le atrapaba las botas. «Señora, ¿está bien?» No hubo respuesta. «¿Necesita ayuda? ¿Se perdió?» 2 pasos más. La neblina se hizo más espesa. La mujer seguía ahí, pero no se volteaba. Joaquín extendió la mano ya con la piel helada. Estaba a menos de 2 metros. «Oiga, ¿me escucha?» La mujer giró apenas la cabeza. Y entonces la vio, el rostro, o lo que se suponía que debía ser un rostro, porque no había ojos. Solo 2 huecos oscuros, profundos, y una boca que no se movía, pero que parecía estar gritando sin sonido. Joaquín dio un paso atrás. Tropezó. Cayó de espaldas en el barro. Cuando volvió a mirar, ya no estaba. Nada. Solo lluvia. Solo noche. Se arrastró hasta la bestia, jadeando. Cerró la puerta con fuerza y encendió el motor. Las manos le temblaban. No puede ser, no puede ser. Pero era. Lo había visto. Mientras el camión volvía a rodar, sintió algo en el bolsillo de su chaqueta. Metió la mano. Era un listón rosa.
mojado, uno igualito al que su hija usaba en el cabello. No lo soltó, no dijo nada, solo siguió manejando, y por primera vez en muchos años le temblaba el alma. La lluvia había parado, pero la carretera seguía mojada, brillando bajo los faros, como si la montaña respirara por debajo del asfalto. Joaquín conducía sin hablar, con los ojos clavados al frente y las manos firmes en el volante, pero la cabeza le daba vueltas. Cada curva se sentía más cerrada, cada sombra más larga. No había vuelto a ver a la mujer. Tampoco había señales del listón rosa. Se lo había guardado en la billetera, sin saber por qué, sin querer pensarlo mucho. Pero la sensación en el pecho, esa opresión que le pesaba desde que arrancó esa mañana, se le estaba haciendo insoportable. De pronto, un zumbido salió de la radio. Un crujido, como cuando se barre una señal vieja. Joaquín bajó el volumen, pero el sonido no desapareció. Subió un poco más. Nada. Giró el botón para apagarla. No respondió, y entonces la escuchó. Una voz de niña, bajita, como susurrando desde una habitación lejana. «Papá, ¿me escuchas?» El corazón le dio un vuelco. Miró la radio con los ojos abiertos como platos. «No, no, no». La voz volvió un poco más clara. «Tengo frío». Joaquín golpeó la consola con el puño. «Ya basta, carajo». Silencio. Solo el motor y la carretera. Sacó el casete del estéreo y lo aventó al asiento. Apagó el sistema eléctrico de la cabina. Todo. Pero en ese instante, las luces del tablero comenzaron a parpadear. Una por una, como si alguien jugara con ellas. La de la batería, la del aceite, la del cinturón y, por último, la de la puerta. Abierta, pero él la había cerrado con seguro. Se detuvo en seco. El camión gruñó. Bajó la cabeza para revisar y ahí estaba, la muñeca, sentada, otra vez, justo en el mismo lugar donde debería estar Milagros. Joaquín sintió cómo se le quebraba algo adentro. No rabia, no miedo, era algo más profundo, una punzada vieja, conocida, como cuando entierras algo sin despedirte. Apagó el motor y se recostó hacia atrás. No podía seguir así. Cerró los ojos, solo un segundo, solo para calmarse, y ahí fue cuando empezó el sueño. Estaba en una plaza, el cielo era rojo, como en las tardes de tormenta seca. Milagros jugaba frente a una fuente, con su vestido amarillo favorito y los pies descalzos. Lo miraba, riendo, sin una gota de miedo. «¿Ya no te acuerdas de mí?», le preguntó. «Claro que sí», respondió él con la voz quebrada. «Te tardaste mucho, papá». Cuando quiso acercarse, todo se oscureció. El suelo se abrió bajo sus pies. Ella cayó primero. Extendió los brazos. Joaquín intentó agarrarla, pero no alcanzó. Solo escuchó su voz desvaneciéndose. «No llegaste a tiempo». Despertó con un sobresalto. La bestia seguía apagada. Afuera ya era madrugada, y la neblina se había comido todo el paisaje. Se pasó las manos por la cara, empapada en sudor. El corazón todavía le latía como si hubiera corrido kilómetros. Miró al asiento del copiloto. Vacío. Ni muñeca, ni casete, ni rastro de la radio encendida. Solo él, solo la bestia, solo el camino, y un miedo que ya no era nuevo, pero sí más real que nunca. Amanecía lento. El cielo seguía nublado como si la noche no quisiera irse del todo. Joaquín llevaba ya un buen tramo recorrido entre cerros, avanzando por una brecha de asfalto remendado y curvas mal pintadas. El silencio volvía a instalarse en la cabina, pesado, apenas interrumpido por el ronroneo del motor y el crujido de la suspensión al tomar las curvas. Pasó un letrero oxidado que apenas se leía: Ruta Provincial 47, zona de derrumbes, conduzca con precaución. A los pocos metros, un retén improvisado apareció frente a él. Conos naranjas viejos, una camioneta blanca del municipio y un tipo con uniforme rural, lentes oscuros y cara de que no había dormido en toda la noche. Joaquín frenó despacio, bajó la ventana. «Buenos días»,
dijo el agente sin una gota de amabilidad. ¿Para dónde va? Peña del Silencio. El policía lo miró con el ceño fruncido. ¿A qué? Entrega especial. ¿Qué lleva? No sé, solo cajas. Me contrataron esta mañana. El agente caminó despacio hacia el remolque, rodeándolo con desconfianza. Joaquín aprovechó para observarlo bien. No parecía un policía de rutina. Tenía la camisa arrugada, las botas llenas de barro seco y el rostro demacrado, como si algo más que el trabajo lo estuviera absorbiendo. ¿Puedo revisar?, preguntó al regresar a la ventanilla. Sin orden no oficial, respondió Joaquín, sin levantar la voz, pero sin ceder. El policía se apoyó en la puerta, sin apartar la mirada. ¿Y por qué Peña? Me pagaron. Eso es todo. Hubo una pausa incómoda. Luego, el oficial bajó los lentes y lo miró directo a los ojos. Peña del Silencio no es lugar para andar solo, Ramírez. Joaquín apretó el volante. ¿Qué quiere decir? Que esa zona no es normal. Pasa gente, sí, pero no todos regresan. Otros regresan, raros, como si dejaran algo allá, o como si trajeran algo que no era suyo. Joaquín tragó saliva. No contestó. ¿Escuchó algo anoche?, preguntó el oficial, como si ya supiera la respuesta. No. ¿No vio a nadie en el camino? Pura neblina. Ajá, asintió el policía, pero no parecía convencido. Se enderezó, dio un par de pasos hacia atrás y, sin más, le hizo una seña con la mano. Siga, pero no se demore por allá. Y si ve algo que no debería, no lo mire dos veces. Joaquín lo miró por el retrovisor mientras avanzaba. El tipo se quedó parado a mitad del camino, sin moverse, como una estatua, como si estuviera esperando algo o a alguien. A los pocos kilómetros, la señal del radio volvió sola. Un murmullo suave llenó la cabina. Joaquín no tocó nada. Ya lo saben, susurró una voz femenina como flotando entre las frecuencias. Joaquín apagó el radio de golpe. Respiró hondo. Y por primera vez pensó seriamente en dar vuelta, pero no lo hizo, porque algo, más allá del dinero o del deber, lo jalaba hacia Peña del Silencio, como si allá lo esperara una verdad que ya no podía seguir evitando. La bestia rugía tranquila, como si supiera que el tramo que venía era más mental que físico. Joaquín ya no sentía el cansancio en el cuerpo, pero sí en el pecho. Una especie de nudo que no se deshacía. Aunque intentara ignorarlo, la tensión iba en aumento, como si la montaña le estuviera preparando una emboscada. Faltaban unas horas para llegar a Peña del Silencio, cuando decidió detenerse en una curva amplia, justo antes de un puente angosto. Apagó el motor, abrió la puerta, bajó con pasos lentos. Necesitaba respirar sin ruido, sin voces, sin muñecas reapareciendo de la nada. El aire era frío, con olor a tierra mojada y eucalipto. Estaba por encender un cigarro cuando, al abrir el compartimento donde guardaba sus papeles y herramientas, notó algo que no recordaba haber puesto ahí. Un cuaderno viejo, de pasta blanda, con flores descoloridas en la portada. No tenía nombre, no tenía fecha. Lo abrió con cuidado, como si le fuera a explotar en las manos. La primera página estaba escrita a mano con esa letra redonda y dulce que él conocía de memoria. Clara. No puede ser. Las manos le empezaron a sudar. Se sentó en el escalón del camión y comenzó a leer. Joaquín, si alguna vez lees esto es porque al fin decidiste escuchar. Tal vez ya es tarde o tal vez no. Pero necesito que sepas algo que nunca dije en voz alta. Pasó la hoja con el corazón acelerado. No te culpo, sé que hiciste lo que pudiste, pero también sé que te fuiste para no mirar lo que estaba pasando en casa. A veces el silencio es más doloroso que la distancia. Joaquín cerró el cuaderno de golpe. Se levantó como si lo hubieran cacheteado. Dio un par de pasos, respirando fuerte. ¿Quién está haciendo esto? Soltó, mirando alrededor como si alguien lo estuviera espiando. Volvió a abrir el cuaderno. Las siguientes páginas estaban llenas de recuerdos. Momentos íntimos, frases que solo ellos dos conocían.
cosas que nadie más podría haber escrito. Milagros preguntaba por ti cada noche. Yo le decía que estabas manejando por el cielo, llevando las estrellas, pero ella sabía que no era verdad. Sabía que estabas manejando para no volver. Joaquín sintió que el piso le temblaba bajo los pies. Esto no puede ser real. Se sentó otra vez. Las hojas crujían al pasar. Su respiración se volvía más agitada. Tal vez te alejaste porque no sabías cómo quedarte, pero yo nunca me fui. Cerró el cuaderno lentamente. Lo miró como si tuviera vida propia. Algo no cuadraba. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Quién lo puso? Pero más fuerte que las preguntas era la certeza en su pecho. Esa letra era de Clara. Esos recuerdos eran suyos. Y eso solo podía significar dos cosas. O alguien lo estaba manipulando con una precisión enfermiza, o Clara, de alguna forma, todavía estaba ahí, esperándolo, reclamándolo, o tal vez guiándolo. Se recargó en el borde de la puerta del camión, con el cuaderno apretado contra el pecho, y por primera vez en años sintió algo muy distinto al miedo: culpa. De esa que no se va ni manejando 1000 kilómetros. La carretera se había vuelto más estrecha, rocas al borde, árboles cerrándose sobre el camino y un precipicio que no perdonaba errores. Joaquín conocía tramos peligrosos, pero este tenía algo más, algo que no era solo lo empinado o lo estrecho, era el ambiente, el aire mismo, denso, como si la montaña esperara a que uno se distrajera para tragárselo. Iba concentrado, manos firmes en el volante, cuando vio el letrero doblado por el viento. Curva del diablo, reduzca la velocidad. Soltó una risa seca. Nombrecitos de pueblo, pero no redujo. Algo dentro de él lo empujaba a seguir, como si tuviera que cruzar esa curva sí o sí, sin detenerse, sin dudar. Y entonces la vio. Ahí estaba otra vez, parada justo antes de la curva, la mujer de blanco, de espaldas, descalza, quieta, empapada por la neblina que bajaba de los cerros. ¡No! ¡Otra vez no! Pisó el freno con fuerza, pero los neumáticos resbalaron. El camión patinó hacia la derecha, el remolque se sacudió, todo tembló. Joaquín giró el volante como pudo. La bestia rugió con furia, la curva apareció de golpe, roca a la izquierda, vacío a la derecha. Una rueda se asomó al borde. El camión chirrió, el retrovisor rebotó. Joaquín apretó los dientes, mantuvo el control con lo justo. Todo en su cuerpo estaba tenso, como si la vida dependiera de no soltar el volante. Y en un instante todo volvió a estabilizarse. El camión se enderezó, siguió recto, se salvó, pero entonces sintió algo, una presencia. Giró lentamente la cabeza hacia el copiloto. Ahí estaba, la muñeca, sentada, seca, impecable, con su vestido azul y ese moño rosa amarrado de lado. El mismo que Milagros usaba en el kinder. Joaquín tragó saliva. No dijo nada, solo la miró, y entonces un olor muy leve llenó la cabina. Lavanda, el mismo perfume que Clara rociaba en la ropa de su hija antes de ir a dormir. Él cerró los ojos por un segundo, demasiado, y escuchó un susurro bajito muy cerca del oído. «No te vayas todavía». El corazón le dio un vuelco. Abrió los ojos. Nada. Solo la muñeca tranquila, la carretera vacía y su reflejo distorsionado en el parabrisas empañado. Frenó en seco, bajó de la bestia sin pensar. Caminó unos metros, quería gritar, golpear algo, sacarse todo eso de adentro. Pero no había nada alrededor más que árboles torcidos y viento helado. «¿Qué quieres de mí?», gritó hacia la neblina. Nadie respondió. Solo un silencio tan pesado que parecía observarlo desde dentro de la montaña. Volvió a la cabina, se sentó, encendió el motor. La muñeca ya no estaba. Solo quedaba el asiento vacío y el aroma suave de lavanda flotando en el aire. Después de la curva maldita, Joaquín no volvió a pisar el acelerador con la misma confianza. Manejaba más lento,
con los ojos bien abiertos y el alma hecha un nudo. La bestia se sentía más pesada, como si el mismo aire que entraba por la ventilación cargara con historias que no eran suyas. Unos kilómetros más adelante, vio una construcción de adobe al borde de la carretera, pequeña, blanca, con una cruz de madera torcida en el techo. Una capilla rural, como esas que uno ve de pasada y olvida. Pero algo en esa imagen lo obligó a frenar. Se bajó. El aire era distinto ahí, más seco, más quieto. Empujó la puerta que crujió con un sonido viejo, cansado. Dentro, el lugar era simple. Un altar, veladoras a medio derretir, una imagen de la Virgen cubierta por una tela gris. Y en una de las bancas, sentada como si llevara horas ahí, estaba una mujer, mayor, morena, de cabello largo y blanco, amarrado con un listón celeste. Tenía los ojos cerrados y murmuraba algo que no alcanzaba a entender. Joaquín dudó en hablarle, pero antes de decir nada, ella abrió los ojos y lo miró directo, como si ya supiera que iba a llegar. «No la estás viendo bien, mijo», dijo sin moverse. «¿Perdón? La mujer de blanco, no la estás viendo por lo que es, sino por lo que te duele». Joaquín se quedó helado. «¿Cómo sabe?» La anciana sonrió, sin burla, sin miedo. «Porque este camino tiene memoria, y tú vienes cargando más que una entrega». Él bajó la mirada. Se sentó en la banca de enfrente, sin decir nada. Por un momento, solo se escuchó el crujido del incienso apagado. «¿Qué es ella?», preguntó al fin, sin fuerzas. «Una alma que no ha soltado su pena». Pero no todas las almas que se quedan lo hacen por rabia. Algunas solo esperan que alguien las escuche. Joaquín sintió un nudo en la garganta. Pero no puede ser ella, no puede ser Clara. ¿Y si no vino por ti, sino contigo? Eso lo desarmó. «No entiendo. Yo nunca quise dejarla sola, pero te fuiste para no mirar el dolor. Y el dolor se subió contigo». Las palabras le pegaron como piedras. Quiso levantarse, salir, pero no pudo. Se quedó ahí, clavado, como si las bancas fueran raíces. «¿Y qué hago entonces?», preguntó en voz baja. La anciana se acercó. Le tomó la mano con una suavidad que contrastaba con su voz firme. «Escucha, no te defiendas, no niegues, solo escucha. Hay cosas que no descansan hasta que uno se atreve a mirar de frente lo que evitó toda la vida». Joaquín apretó los ojos. «Tengo miedo». «Eso es señal de que ya estás listo». Ella se alejó, volvió a su banca y cerró los ojos otra vez. Él salió en silencio. Al subir a la bestia, notó que en el asiento del copiloto había algo nuevo, un papel doblado. Era una página del cuaderno. Solo tenía una frase: «Estoy contigo, aunque no me veas». Encendió el motor y siguió avanzando, porque aunque la carretera lo llevara más al fondo de la montaña, por primera vez no se sentía completamente solo. La carretera seguía trepando cerros como si quisiera alejarlo del mundo, llevándolo a un lugar donde ni el tiempo ni la razón tenían peso. Joaquín manejaba sin decir una palabra, pero por dentro estaba rompiéndose en pedazos. Las palabras de la anciana le daban vueltas. «El dolor se subió contigo, no vino por ti, vino contigo». El viento pegaba fuerte contra los espejos y cada golpe sonaba como una advertencia, pero no era el clima lo que le temblaba, era la conciencia. Apretó los dientes. «Yo no los maté», murmuró, como si con decirlo en voz alta pudiera librarse del nudo que traía en el pecho desde hace años. «Yo no los maté». La frase se repitió en su cabeza, pero con cada eco sonaba menos firme, menos cierta. Recordó esa noche, el celular apagado, la ruta extendida, el mensaje sin contestar. Clara le había mandado un audio, uno que nunca abrió. Iba tarde, cansado y con ganas de llegar a la siguiente estación. Pensó que podía escucharlo después, pero después ya no existió.
El accidente fue a las 9:12 p.m. El mensaje a las 8:47. 15 minutos, 15 pinches minutos que cambiaron su vida. Pegó un manotazo al tablero. ¿Por qué no contesté? El grito se perdió en la montaña. Solo lo escuchó él y la bestia. La carretera empezó a temblar con una leve vibración. Joaquín pensó que era el asfalto, hasta que notó que no venía del suelo, sino del retrovisor. El espejo central vibraba como si algo respirara desde el otro lado. Se quedó mirándolo, y ahí, por un segundo, no vio su rostro. Vio el de Clara, los ojos tristes, la expresión suave, sin reproche, sin enojo, solo una tristeza profunda, de esas que no necesitan palabras. Parpadeó, desapareció. El sudor le corría por la espalda. Tenía las manos frías, pero el cuerpo en llamas. Volvió a mirar el camino. Cada curva ahora era una pregunta, cada sombra una memoria. Tal vez, solo tal vez. No era un fantasma lo que lo seguía. Tal vez era su propia culpa. Tal vez nunca supo cómo llorar bien, cómo decir lo que no dijo, cómo aceptar que eligió el trabajo 1000 veces antes que su familia, que el silencio fue más fácil que el perdón. Se estacionó a un costado de la ruta. Bajó. Caminó unos pasos. Las montañas estaban en silencio, como si lo escucharan pensar. Miró al cielo, gris, cerrado. ¿Y si ya no es ella la que no descansa?, dijo. ¿Y si soy yo? No hubo respuesta, pero el silencio pesó distinto, no como amenaza, sino como verdad. Volvió al camión, se sentó, respiró hondo, sacó el cuaderno, pasó las páginas buscando consuelo. Pero lo que encontró fue algo mejor, una hoja nueva, escrita con otra tinta, como si alguien la hubiera añadido después. Si algún día decides regresar, no vengas cargando la culpa, ven con el amor que aún queda. La letra era de Clara, lo sabía. Joaquín cerró el cuaderno con suavidad y por primera vez empezó a perdonarse un poco. La bestia rugía bajito, estacionada junto a un claro de la montaña donde el viento no dejaba de silbar. Joaquín no había avanzado más desde el último desvío. Tenía las llaves en la mano, la puerta trasera del remolque frente a él y el corazón a punto de salirse del pecho. Era la primera vez que lo consideraba en serio, abrir la carga. Romper esa regla que, hasta ese momento, había respetado como si le fuera la vida en ello. Pero la vida, pensó, ya se le había ido hace rato. Caminó despacio hacia la parte trasera. El metal estaba helado. Metió la llave. Giró. Si esto es una trampa, más vale que sea buena. Murmuró como si alguien pudiera oírlo. El pestillo saltó. El candado cayó al suelo con un sonido hueco. Abrió las puertas. Y el tiempo se detuvo. No eran cajas de archivo, no era equipo, no eran papeles, eran cosas suyas. Una caja con ropa de Clara, perfectamente doblada, con su perfume aún flotando en el aire. Otra con juguetes de Milagros, su tren de madera, su cuaderno de dibujos, el peluche que dormía con ella todas las noches. Y al fondo, una urna blanca, pequeña, ligera, vacía. Joaquín sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la puerta abierta. No podía respirar bien. ¿Cómo llegaron estas cosas aquí? Nadie sabía de eso. Nada de eso existía ya. Después del accidente, todo se había quemado en una explosión. O eso le dijeron. Pero ahí estaban, como nuevos. Como si alguien hubiera rescatado el pasado y lo hubiera metido en su tráiler para que lo enfrentara. Caminó despacio entre las cajas. Cada objeto lo golpeaba con un recuerdo distinto. Una tarde de picnic, un dibujo en la refri, un abrazo que ya no estaba, y de pronto algo más. En la parte baja, junto a la urna, una foto. Clara, Milagros y él, sonriendo. La última foto que se habían tomado juntos, el día antes del viaje. El mismo día en que decidió salir a entregar una carga urgente, dejando a su familia con una promesa que no cumplió. Solo será una noche, Clara. Mañana en la tarde ya estoy de regreso. Nunca regresó. Se sentó al borde del remolque, con la foto en una mano y la urna en la otra.
Ya no podía evitarlo. Estaba temblando, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba cargando desde hace años. La pregunta lo golpeó como un ladrillazo. ¿Y si todo esto no era un castigo, sino una oportunidad? ¿Y si esa carga no era una trampa, sino el cierre que nunca se permitió tener? Miró hacia el horizonte, donde los cerros se cruzaban como cicatrices en la tierra. No sabía si debía seguir adelante, quemar todo, volver al punto de origen, o dejar la urna ahí y nunca mirar atrás. ¿Y tú qué harías? ¿Seguirías el viaje o dejarías todo ahí mismo? Déjalo en los comentarios. Joaquín aún no ha decidido. En ese momento, la radio, que llevaba horas apagada, soltó un clic. Una voz suave, muy baja, se filtró por los altavoces como un suspiro en medio del viento. «Te estoy esperando», era clara. No había duda, no gritaba, no pedía, solo estaba, presente, real. Joaquín cerró los ojos, apretó la urna contra su pecho. «Lo sé, perdón», y por primera vez lo dijo sin rabia, sin orgullo, solo con verdad. Se puso de pie, sacó la urna y la caja con las cosas de Milagros, dejó lo demás, volvió a cerrar el remolque, arrancó la bestia, no miró atrás. Ahora sabía a dónde tenía que ir. No era solo Peña del Silencio, era el lugar donde todo terminó y donde, si tenía suerte, algo nuevo podría empezar. El camino seguía ahí, y por fin, él también. El sol comenzaba a bajar detrás de los cerros cuando Joaquín estacionó la bestia junto a un mirador natural. El aire olía a tierra vieja y pino seco, y el cielo estaba pintado de un naranja melancólico, como si el día supiera que algo estaba por terminar. Con manos temblorosas, abrió el cuaderno una vez más. Había pasado las páginas 1000 veces, buscando algo que explicara lo que estaba viviendo. Pero justo ahí, entre dos hojas que parecían pegadas por el tiempo o por el destino, encontró una que nunca había visto. Una carta, firmada con letra temblorosa. Clara, 12 de junio, la fecha del accidente, el día que todo se vino abajo. El corazón de Joaquín dio un brinco, sentía que el papel ardía entre sus dedos, respiró hondo, tragando la angustia, y comenzó a leer. Mi Joaquín, sé que no estás, que estás manejando, que no vas a escuchar este último intento, pero aún así escribo, porque siento algo, porque hay un frío que no es del clima, porque siento que algo se está yendo y no puedo dejar que sea sin decir lo que guardé tanto tiempo. No fue tu culpa, lo repito porque quiero que lo creas. Lo intentaste, fuiste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Pero yo también me sentí sola, y eso no se dice con rencor, se dice con amor, porque en el fondo nunca dejé de esperarte. Joaquín sintió que se le caía el mundo encima. Las palabras lo partían en dos. Hoy, si algo pasa, no quiero que te culpes. No quiero que vivas pensando en lo que pudiste hacer, solo quiero que sigas, que cuides tu alma, que no la encierres como encerraste tu dolor. Te perdono, Joaquín, y me perdono también. Clara cerró el cuaderno con las manos sudadas. No podía hablar, no podía llorar, solo mirar al horizonte, donde la niebla empezaba a subir desde el valle. La última carta de Clara nunca había llegado, pero ahora la tenía. Y con ella el permiso que él mismo se había negado todo ese tiempo, el permiso de dejar de castigarse. Encendió un cigarro, el primero en días. El humo le picó los ojos, pero no era por eso que se le nublaba la vista. Recordó ese día. Él allá en San Juan, bajando carga, peleando con un cliente por un pago atrasado. Mientras Clara y Milagros viajaban de vuelta a casa por una ruta que él conocía de memoria. Una lluvia absurda, un freno tardío, una curva más cerrada de lo normal. Todo se fue en un segundo, y él, sin saberlo, tomando café en un comedor de paso, mientras su familia moría. Yo debí estar ahí, susurró. Pero ahora, con esa carta en las manos, entendía algo que nunca se había permitido aceptar. Clara lo supo, y aún así lo perdonó. Tal vez eso era el verdadero tormento, no la muerte, sino el amor
que sobrevivió a pesar de todo. Volvió al camión. El interior ya no se sentía tan pesado. No olía a encierro ni a humedad vieja. Se sentía tranquilo, casi como si el camión también soltara algo. Se sentó frente al volante, sin prenderlo. «Gracias, Clara», dijo en voz baja, como si la tuviera al lado. No hubo respuesta, solo el sonido del viento bajando por la quebrada. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no dolía. Miró el cuaderno una vez más, lo guardó en la guantera, no lo necesitaba más. Ya estaba con él, ya estaba en él. Y por primera vez desde que comenzó este viaje, supo hacia dónde iba. No a Peña del Silencio, no a cumplir una entrega, iba a despedirse. De verdad, el motor arrancó con suavidad, ni un rechinido, ni una luz de error, como si la bestia también supiera que había llegado el momento. Joaquín miró por el retrovisor. La montaña quedaba atrás, pero el peso que traía encima también. Enfrente, la última parte del camino lo esperaba. ¿Tú qué harías si alguien que amaste te perdonara desde el otro lado? ¿Seguirías cargando la culpa o soltarías todo para poder vivir otra vez? Déjalo en los comentarios. Joaquín ya tomó su decisión y ahora la carretera le abría paso como si también quisiera verlo llegar. Joaquín pensó que estaba listo. Pero cuando la carretera volvió a cerrarse entre cerros altos, con la niebla cayendo como un sudario, el cuerpo le traicionó. Le sudaban las manos, el pecho le ardía. Las palabras de Clara en la carta seguían frescas, pero algo en su interior se negaba a soltar del todo. Apretó el volante, el espejo vibraba, el motor seguía parejo, pero en su cabeza una tormenta rugía con fuerza. El aire dentro de la cabina se volvió espeso. No se escuchaba nada más que su respiración cortada. El corazón galopaba, le temblaban las piernas, aunque estuviera sentado. Y de pronto, sin aviso, el ataque vino. Como una ola negra, le cubrió la vista. El pecho se le cerró. Sintió que se ahogaba, frenó en seco, bajó del camión tambaleándose. Cayó de rodillas junto a la carretera, tosiendo, con las manos temblando como si el frío le naciera desde los huesos. No gritó, no lloró, solo jadeó, como si la culpa saliera por fin por la boca, como si su alma estuviera sacudiéndose para no quebrarse. Y entonces, algo inesperado. Una mano cálida en su hombro, se volteó de golpe, pero no había nadie, solo el viento y una sensación nueva, paz. Se quedó ahí, quieto con la frente pegada al suelo. No pensaba, no buscaba explicaciones, solo sentía, por fin sentía. Después de lo que pareció una eternidad, se levantó. El cuerpo le dolía, pero el pecho ya no. El dolor que traía desde hace años ahora tenía forma, nombre, rostro, y no lo espantaba. Volvió a la bestia, subió, cerró la puerta sin apuro, miró al frente. Peña del Silencio estaba cerca, muy cerca. Tomó aire, puso la mano sobre la palanca. «Vamos, vieja, una más». El camión respondió sin rechistar. La carretera se abrió ante él, como si por fin lo reconociera como parte del viaje. Como si ya no fuera un intruso, sino alguien que venía a cerrar un ciclo, no a escapar de él. Mientras manejaba, aparecieron imágenes, no fantasmas, no figuras, recuerdos. Clara riendo con una taza en la mano, Milagros bailando en pijama, la vieja radio sonando en la cocina, él entrando tarde siempre con el pretexto del trabajo, siempre prometiendo que la siguiente vez estaría más. Y ahora esa siguiente vez era esta, no para pedir perdón, ya lo tenía, sino para hacer lo que nunca hizo, quedarse hasta el final. La voz de Clara resonó en su mente suave como antes de dormir. «Sigue, te estoy viendo». Las señales de la entrada a Peña del Silencio empezaron a aparecer, oxidadas y medio cubiertas por ramas. Las letras blancas decían: «Bienvenidos a Peña del Silencio, tierra de paso, tierra de alma». Joaquín frenó por un momento. Observó. Ya no había miedo. Lo que sentía era responsabilidad.
no por lo que no hizo antes, sino por lo que podía hacer ahora. Soltar, cerrar, despedirse. Arrancó de nuevo. Las llantas crujieron sobre la grava. El viento sopló más fuerte. Peña lo esperaba. ¿Tú qué harías si sintieras que el final de tu camino es también el principio de otro? ¿Seguirías manejando o te quedarías a despedirte? Déjalo en los comentarios, porque Joaquín ya eligió y no hay vuelta atrás. La bestia avanzaba lenta, como si cada metro fuera un suspiro más profundo que el anterior. La entrada a Peña del Silencio ya estaba cerca, pero Joaquín no tenía prisa. No por miedo, esta vez era por otra cosa. Miró al asiento del copiloto, vacío, pero no lo sentía así. «¿Sabes qué, flaca?», dijo en voz baja con una sonrisa nostálgica. «Extrañaba esto, hablar contigo, aunque sea como loco». Silencio, pero en ese silencio algo se movió dentro de él. Recordó la voz de Milagros, su risa chillona, la forma en que lo interrumpía cada vez que él trataba de enseñarle algo, la forma en que decía «papá», como si fuera una canción. «¿Te acuerdas del juego del tráiler fantasma?», continuó. «Ese que inventaste cuando íbamos por las curvas y apagábamos las luces y tú gritabas como loca. Y tu mamá nos quería matar». Sonrió, pero esta vez no le dolió. Era una sonrisa de verdad, de esas que salen de adentro, donde el alma guarda sus momentos más puros. Y entonces juraría que escuchó una risita, leve, lejísima, como si el viento la hubiera traído desde otro tiempo. No se asustó. «Sí, lo sé», dijo. «Siempre fui malo manejando en los juegos, pero era bueno viendo por el retrovisor que no te soltaras. Y ahora, aunque no hubiera un cinturón abrochado, sabía que ella estaba ahí». El paisaje se abrió en una curva amplia. Campos secos, un viejo molino parado como estatua y más adelante los primeros techos de Peña del Silencio. Joaquín bajó la velocidad. El ambiente era extraño, pero no tétrico, más bien quieto, como si el tiempo se hubiera dormido. «¿Tú crees que tu mamá me perdonó desde el principio?», preguntó sin esperar respuesta. Miró por la ventana. Recordó a Clara sentada en la cocina, leyendo en voz baja, mientras Milagros dibujaba monstruos con crayolas. «Yo creo que sí, y eso es lo que más pesa, que me quiso, incluso cuando yo me fui». Una ráfaga entró por la rendija de la ventana. La cabina olía a lavanda. «No venimos a buscarla, ¿verdad?», dijo en voz más baja. «Venimos a dejarla ir». El corazón se le encogió, pero por primera vez no huyó de ese dolor, lo aceptó. Pasaron frente a una casita de adobe con una hamaca colgada y un perro viejo acostado a la sombra. El animal levantó la cabeza y observó la bestia pasar, sin ladrar. Solo miró, como si reconociera algo. «¿Te gustaban los perros, no?», preguntó Joaquín, sonriendo. Recordó una escena borrosa. Milagros abrazando a un cachorro callejero, llorando porque no podían llevárselo. Él, prometiéndole que la próxima vez sí. Nunca hubo próxima vez. «Lo siento, hija». Un silencio pesado llenó la cabina, pero esta vez no era de reproche, era como un abrazo. Y entonces el radio se encendió, suave, sin estática. Una canción vieja empezó a sonar, de esas que Clara solía cantar mientras cocinaba. Joaquín no la tocó, no la apagó, solo la dejó sonar. Y cantó, bajito, roto, pero cantó. La entrada al pueblo se abría justo al final de una bajada, un arco oxidado con letras casi borradas. Peña del Silencio. Joaquín se detuvo ahí. Miró por última vez al asiento del copiloto. ¿Listos? El viento sopló más fuerte y por un segundo creyó ver, reflejada en el vidrio, una silueta pequeña, sonriendo. Solo un segundo. Y luego, nada. Arrancó, porque el silencio ya no dolía. Ahora era compañía. ¿Y tú? Si tuvieras una última oportunidad para hablar con alguien que ya no está, ¿qué le dirías? Déjalo en los comentarios. A veces decirlo cambia todo.
El arco oxidado quedó atrás. Joaquín bajó la velocidad mientras la bestia cruzaba por calles angostas cubiertas de piedras sueltas. El motor sonaba como un suspiro largo, profundo. Las casas, si aún vivía alguien en ellas, no lo mostraban. Cortinas cerradas, techos a medio caer, ventanas sucias, todo cubierto por una neblina que no se movía ni con el viento. «Llegamos», murmuró. Al fin, Peña del Silencio no era un pueblo, era un recuerdo detenido en el tiempo, un sitio que parecía haber decidido no avanzar nunca más. La única figura humana apareció en la plaza central. Un hombre viejo, sentado frente a una tienda cerrada, bebiendo de un vaso de barro. No saludó, solo observó, con esos ojos que ya lo han visto todo. Joaquín le asintió desde el camión. El viejo respondió apenas, como si supiera exactamente a qué venía. No necesitaba indicaciones, sabía a dónde ir. Tomó un desvío de tierra. Las ruedas crujieron sobre grava y ramas secas. El camino subía en espiral hacia el mirador. Ahí fue, lo recordaba, lo había visto en los recortes del informe, en las fotos del choque. Nunca lo pisó en persona. Hasta ahora, al llegar, apagó el motor. Bajó. El silencio era tan espeso que dolía en los oídos. Caminó hasta el borde del mirador, y ahí estaba, un altar, improvisado, viejo, pero cuidado, con flores secas, veladoras gastadas, piedritas formando un corazón. Había una cruz clavada con un listón rosa atado, el mismo color que usaba Milagros. Joaquín sintió que el pecho se le cerraba, se arrodilló. Pasó la mano por la cruz como si tocara una mejilla querida. «Pensé que esto lo había borrado el tiempo», susurró, pero alguien venía, alguien lo había mantenido. O tal vez algo. Sobre una piedra plana había una fotografía, la misma foto que encontró en la carga, Clara, Milagros y él. Pero esta tenía algo distinto, una nota escrita al reverso. «Este es el lugar donde todo se detuvo y donde puedes empezar otra vez». No había firma, pero no hacía falta. Joaquín sacó la urna, la sostuvo con las dos manos, como si cargara un pedazo del alma de alguien más. «Perdón por llegar tarde», dijo sin temblor. Sacó también el cuaderno, lo colocó sobre el altar junto a la foto. Luego sacó la muñeca, la acomodó entre las veladoras y finalmente encendió una cerilla. El fuego tembló, pero prendió, una llama pequeña, pero viva, como él. Abrió la urna. El interior estaba vacío como la primera vez, pero ahora entendía por qué. No venía a dejar cenizas, venía a dejar su pena. El viento se levantó, la neblina giró alrededor como una danza lenta. No había voces, no había apariciones, solo una presencia, Clara, Milagros. O tal vez solo su propia alma. «Se acabó», dijo, y por primera vez lo creyó. No había más peso en los hombros. No había más preguntas sin respuesta, solo una certeza. Había llegado al final del viaje. ¿Tú podrías soltar a quienes perdiste si te dieran una última oportunidad? ¿Harías lo mismo que Joaquín? Déjalo en los comentarios. Porque a veces la despedida más dolorosa es la única que de verdad libera. Joaquín acomodó todo con manos lentas, como si el tiempo se hubiera vuelto más denso en ese punto del mirador. Frente a él, el altar improvisado respiraba historia, duelo, pero también esperanza. Había llegado a ese instante con miedo, pero lo que sentía ahora era distinto. Era como si por fin el camino tuviera sentido. Puso la muñeca junto a la cruz, tomó las cartas del cuaderno, separó las últimas, las más íntimas, las que no estaban dirigidas a él, sino a la hija que ya no estaba, y las colocó con cuidado en una caja de madera que había improvisado con restos de una vieja estantería que encontró cerca del altar. Metió también los juguetes, las fotos, un mechón de cabello amarrado con listón, el último dibujo que Milagros le había dejado pegado en el refrigerador, un tráiler con alas. Encendió otra cerilla. Esta vez no tembló. El fuego prendió en cuanto tocó la esquina del papel. «No los olvido», dijo en voz baja.
los dejo ir, pero no los olvido. El fuego creció, el humo subió limpio, sin chisporroteos ni caos, como si entendiera. Mientras las llamas consumían los recuerdos, Joaquín abrió el cuaderno por una de las páginas más gastadas. Era la primera carta que Clara le escribió, esa que él nunca leyó hasta llegar a Peña. Se aclaró la garganta, tragando una emoción que venía subiendo como un río desbordado, y empezó a leer en voz alta. Mi Joaquín, si algún día encuentras estas palabras, ojalá no sea por dolor, sino porque el silencio ya no te alcanza. La voz le tembló, pero no se detuvo. Siguió leyendo, línea por línea. Clara hablaba como si aún estuviera ahí, sentada frente a él, con los ojos llenos de ternura, sin reclamos. Cada palabra cortaba, pero también curaba. No quiero que me busques en la pena, ni que me guardes en la tristeza. Si alguna vez te hice falta, perdóname, y si alguna vez te fallé, perdóname también. Joaquín dejó caer el cuaderno sobre el altar, cerró los ojos y lloró. Lloró como no lo hacía desde el día del entierro, pero esta vez no lloró por lo perdido. Lloró por todo lo que había contenido, por las palabras que no dijo, por las veces que llegó tarde, por las veces que no llegó. Cuando las lágrimas dejaron de caer, Joaquín se quedó ahí, de rodillas, con las manos en el rostro. Y entonces algo cambió. El viento, que había sido frío todo el camino, giró. Se volvió más cálido, suave, como una caricia. La neblina comenzó a disiparse, y el cielo mostró por fin un tono azul entre las nubes. El altar humeaba todavía, pero no olía a ceniza, olía a lavanda. Joaquín alzó la vista, y la vio, por un instante apenas, en el reflejo de una ventana rota junto al altar. Una figura, Clara, sonriendo, tranquila, y junto a ella, Milagros. La niña levantó una mano. Él la levantó también. Parpadeó. Ya no estaban, pero la sensación, esa quedó. No eran fantasmas, eran despedidas. Joaquín se quedó un rato más, mirando el cielo abrirse poco a poco. Había llegado cargando dolor y ahora se iba con algo más liviano. Paz. Recogió el cuaderno, ya sin hojas, y lo arrojó a las brasas que quedaban. No necesitaba más palabras. Ya todo estaba dicho. Volvió al camión. Se sentó frente al volante. La bestia olía diferente, más limpia, más viva. Giró la llave. El motor rugió, suave, sin queja. Miró por el retrovisor una última vez. Gracias, dijo. Y arrancó. Tú serías capaz de quemar tus recuerdos para empezar de nuevo. ¿Te atreverías a soltar todo lo que te duele, aunque eso signifique dejar ir lo que más amaste? Déjalo en los comentarios, porque hay momentos en los que el fuego no destruye, solo libera. Joaquín bajó del cerro por el mismo camino que lo había traído, pero todo parecía diferente. El volante ya no temblaba en sus manos. La bestia, silenciosa y firme, respondía como si le hubieran quitado el peso de encima. Ni una luz del tablero parpadeaba, ni un ruido raro en el motor. La radio, que tanto lo había atormentado, guardaba un silencio sereno. No había estática, no había voces, solo el ronroneo del motor, el viento en las ventanas y el latido tranquilo de su propio pecho. Miró por el retrovisor. El altar, el mirador, la montaña, todo quedaba atrás, y no sentía miedo, tampoco vacío. Sentía ligereza, como si por fin, después de tantos años, pudiera respirar sin que doliera. Así se siente soltar, murmuró, y no le hablaba a nadie. O sí, tal vez a Clara, tal vez a Milagros, tal vez a él mismo. Al llegar al pie de la sierra, encontró un viejo parador de camioneros. El mismo que había evitado tantas veces. Estaba casi vacío. Una sola lámpara iluminaba la entrada y el ruido lejano de una televisión vieja salía por la ventana. Joaquín apagó el motor. Bajó. Entró a la oficina. Nadie preguntó nada. Solo le dieron una llave, un gesto seco y un que descanse. Subió a la habitación sin apuro. El colchón crujió bajo su cuerpo, pero no le importó. Se quitó las botas, se recostó
y por primera vez en años no pensó en lo que había dejado, ni en lo que no dijo, ni en lo que perdió, ni en lo que pudo haber hecho distinto. Solo cerró los ojos y durmió. El sueño no trajo gritos, ni imágenes torcidas, ni recuerdos amargos, solo silencio, y luego una sensación suave, como si alguien lo abrazara por detrás, como si un cuerpo chiquito se acurrucara en su espalda, como en los días buenos. «Papá», susurró una voz lejana. Pero no era lamento, era un adiós. Joaquín no respondió, solo sonrió, dormido, y dejó que esa sensación lo envolviera. Durmió 8 horas seguidas, sin sobresaltos, sin levantarse a mitad de la noche, sin el corazón golpeándole las costillas, solo paz. Al amanecer, volvió al camión. El cielo estaba despejado, ni una nube. El aire era fresco, sin la pesadez de los días pasados. Encendió el motor, y la bestia arrancó con un suspiro suave, como si también hubiera dormido. No crujía, no vibraba, no gruñía. Se sintió como un animal viejo que ya no tiene que defenderse de nadie. «Gracias», le dijo Joaquín, dándole un golpecito al tablero. «Ya nos podemos ir». Miró por la ventana. Ni rastros de la mujer de blanco, ni reflejos, ni muñecas. Solo carretera, y eso era suficiente. Tú podrías dormir en paz si por fin soltaras lo que te persigue. ¿Crees que el alma también necesita descansar, igual que el cuerpo? Déjalo en los comentarios, porque hay noches que sanan más que 1000 palabras, y sueños que sin decir nada, lo dicen todo. Joaquín tomó la carretera al revés. Mismo camino, mismas curvas, mismos cerros, pero nada se sentía igual. El paisaje tenía otro color, las piedras ya no parecían amenazas, ni los árboles centinelas siniestros. El mundo se había abierto, como si también hubiera soltado el aire. La bestia corría firme, tranquila, ni un rechinido, ni un solo quejido. «Nunca pensé que regresar doliera menos que quedarse», murmuró, mirando por el retrovisor. La montaña ya no lo perseguía, lo despedía, y eso, de alguna forma, le bastaba. A medio camino, se detuvo en un pueblito donde solo había una tiendita con fachada de lámina, un árbol enorme en la plaza y un puñado de niños jugando con una pelota desinflada. Compró un café de olla y se sentó en una banca de cemento frente al parque. Un señor mayor, con sombrero y bastón, lo saludó con la cabeza. «¿Mucho camino?», preguntó el viejo. «Mucho, pero más por dentro», respondió Joaquín. El hombre sonrió, como si entendiera, y por primera vez en mucho tiempo, Joaquín no se sintió extraño. No necesitaba contarle su historia a nadie. Bastaba con estar ahí, con un café en la mano y la calma en los hombros. Antes no habría parado. Ahora no tenía prisa. Más adelante se detuvo en una gasolinera donde una niña vendía dulces con su madre. Se le acercó con una sonrisa, ofreciéndole una bolsa con obleas y mazapanes. «¿Me compra uno, señor?». Joaquín la miró. Tenía trenzas largas, ojos curiosos y esa forma de hablar que le recordó a Milagros. «Claro que sí», dijo, sacando unas monedas. La niña agarró el dinero, pero en vez de salir corriendo, se quedó viéndolo. «¿Su camión es mágico?». Joaquín sonrió. «A veces, pero no siempre». «¿Y tiene nombre?». «Sí, le dicen la bestia, pero ya no ruge como antes». La niña rió y se fue corriendo con su mamá. Joaquín la miró alejarse, sintiendo que algo en su pecho se acomodaba por fin. Mientras el sol comenzaba a caer, Joaquín detuvo el camión en un punto alto del camino. Desde ahí se veía todo: la sierra, el valle, los pueblos dormidos. Antes habría pasado sin mirar. Ahora bajó del camión. Caminó hasta el borde del mirador. Cerró los ojos. «Gracias», dijo. No a alguien específico, no a un Dios, no a un espíritu, a la vida, al camino, a sí mismo. Subió de nuevo, encendió la bestia y siguió, porque lo más pesado ya no estaba en el tráiler, lo había dejado atrás, con amor, con fuego y con el alma, por fin, en paz. ¿Tú qué harías si volvieras por el mismo camino, pero ya sin miedo?
¿Te detendrías a mirar o seguirías derecho como antes? Déjalo en los comentarios. Porque hay viajes que te enseñan a ir y otros que te enseñan a volver. Joaquín bajaba por una recta larga, ya con la tarde cayendo sobre el horizonte. El sol bañaba la carretera en tonos dorados y el calor comenzaba a bajar. En medio de ese paisaje tranquilo, vio algo a lo lejos que lo hizo frenar despacio. Una camioneta de carga chica, parada al costado del camino, capó abierto, luces de emergencia parpadeando. Junto a ella, una mujer joven, no más de 30 años, forcejeaba con una llave inglesa mientras murmuraba algo entre dientes. La escena le resultó extrañamente familiar, como un eco de otra vida, otro tiempo. Joaquín se acercó, bajó de la bestia sin prisa. ¿Todo bien? La mujer volteó con gesto cansado pero sin perder la firmeza. Sí, bueno, no. Se me fue el alternador, creo, y la batería ya no da para nada. Y como idiota, olvidé cargarla de repuesto. Joaquín se rascó la barbilla. ¿Puedo echarle un ojo? ¿Sabes de esto? Un poco, sonrió él. Lo suficiente para no quedarme tirado, casi siempre. Entre herramientas y grasa, Joaquín se agachó junto al motor abierto. Revisó, tocó, ajustó. Mientras trabajaba, la joven lo observaba con atención. El silencio no duró mucho. ¿Y tú? ¿Llevas mucho en esto?, preguntó ella curiosa. Un rato, respondió sin alardear. Más de lo que me gusta admitir. Ella soltó una risa breve. Yo apenas llevo 2 años y ya siento que me tragué medio país. Te falta, dijo Joaquín sin burla, solo con la verdad de los que saben. ¿Y qué nombre le pusiste a tu camión?, preguntó ella, señalando la bestia. Él dudó un segundo, y luego, con una voz firme pero suave, respondió por primera vez en mucho tiempo, sin esconderse. La bestia y yo, Joaquín. Ella sonrió. Mucho gusto, Joaquín. Yo soy Camila. Se dieron la mano. Y en ese gesto simple, Joaquín sintió algo distinto. Como si la carretera, después de tanto quitarle, le devolviera algo. Mientras terminaban de asegurar los cables con cinta y conectar una batería que Joaquín traía como repuesto, notó algo en ella. No era solo su forma de hablar con seguridad o de no pedir ayuda como primera opción. Era la forma en que se movía, la determinación en los ojos, ese brillo rebelde que le recordó inevitablemente a Milagros. ¿Tienes hijos?, preguntó Camila de pronto limpiándose las manos. Joaquín tardó en responder. Tuve una hija. Ya no está. Ella asintió. Lo siento. No, no te preocupes. Hoy estoy en paz con eso. Camila lo miró con un gesto sincero. Se nota en cómo hablas. Joaquín bajó la cabeza, medio sonriendo. ¿Y tú? No dejes que la carretera te quite eso que tienes. Esa forma de mirar el mundo como si nada te fuera a ganar. ¿Y si sí me gana? Entonces le das la vuelta, porque si sigues manejando, nunca estás perdida del todo. La camioneta arrancó. Camila levantó el pulgar. Gracias, maestro. No fue nada, pero cuida esa batería, ya va en las últimas. ¿Y tú? ¿Vas lejos? No, por ahora voy a donde me lleve la calma. Ella soltó una carcajada. ¡Qué chido se oye eso! Se subió a su camión, encendió el motor. Antes de partir, sacó la cabeza por la ventana. Ojalá nos volvamos a cruzar, Joaquín. Él asintió. En esta vida o en otra, la carretera siempre da la vuelta. Y vio cómo se alejaba, con el mismo viento que antes lo empujaba a huir y ahora lo acompañaba suave, como un viejo amigo. ¿Tú qué harías si en medio del regreso te encontraras con alguien que te recuerda lo que perdiste, pero también lo que aún queda por vivir? ¿Te abrirías o seguirías derecho? Déjalo en los comentarios, porque a veces lo que más necesitamos es cruzarnos con alguien que nos haga mirar hacia adelante sin miedo. El cielo estaba claro, sin rastros de neblina ni señales oscuras en el horizonte. Joaquín volvió al camino, con la bestia rugiendo suave, como si se sintiera más liviana. Ya no llevaba carga,
No había destino marcado, solo asfalto, curvas y el aire fresco entrando por la ventana. Pero esta vez no huía de nada. Manejaba sin prisa, sin esa urgencia que antes lo apretaba en el pecho, porque ya entendía que el dolor no se quita con distancia, se transforma, y cuando uno lo enfrenta, se vuelve parte del viaje, no una piedra en el camino. Miró por el retrovisor, ya no buscaba figuras, ya no esperaba voces, solo veía la carretera que había dejado atrás, y la que se extendía adelante, y en ambas estaba él. En un alto, junto a un campo abierto, Joaquín sacó un casete que había dejado guardado en la guantera desde hacía años. La etiqueta estaba gastada, pero reconocía la letra de Clara. Decía, nuestras favoritas. Metió el casete. El estéreo vibró un poco. Y entonces, como si nada hubiera cambiado, empezó a sonar esa canción de los 70s que siempre ponían cuando limpiaban la casa en domingo. Una guitarra suave, una voz conocida. Joaquín no cantaba desde hacía años, pero esa vez sí, bajito, primero, casi como si le pidiera permiso a su propia voz, y luego más fuerte, con el pecho abierto. Como quien ya no guarda nada, cantó, y al hacerlo sonrió. No era la mejor voz, nunca lo fue, pero era suya, y por primera vez le gustó escucharse. La bestia seguía avanzando. A lo lejos, una bandada de pájaros cruzó el cielo. El sol pegaba directo, pero no quemaba. Era un calor sereno, como abrazo. Joaquín bajó la ventana del todo. «¿Estás escuchando esto, flaca?», dijo mirando al asiento del copiloto. «Ya no me desafino tanto, ¿eh?», se rió solo. No por locura, por alegría, una alegría callada, sencilla, de esas que no hacen ruido pero se quedan en el pecho mucho tiempo. En ese momento no pensó en el final, pensó en lo vivido, en lo que sanó, en lo que soltó y en lo que aún podía construir. Pasó por un puente donde solía frenar para ver el río. Esta vez no bajó, solo lo miró desde arriba. Más adelante vio a una pareja de ancianos sentados a la sombra de una gasolinera. Les tocó el claxon, sin razón, solo porque sí. Ellos levantaron la mano y sonrieron. Joaquín respondió con un gesto, y en su cara, por fin, no había sombra, solo paz. Tú podrías seguir manejando, sabiendo que el pasado ya no te persigue, sino que va contigo, en calma. Podrías cantar esa canción vieja sin que se te quiebre la voz. Déjalo en los comentarios, porque a veces lo que uno necesita no es llegar a ningún lado, sino aprender a andar con el alma ligera. Y cuando eso pasa, la carretera ya no asusta, la carretera acompaña. Hay dolores que no se curan con el tiempo, sino con valor. Con ese momento en que dejas de correr y decides mirar de frente lo que llevas dentro. Joaquín no encontró respuestas en lo sobrenatural, las encontró en el silencio, en el fuego, en el perdón, porque a veces el verdadero viaje no es por la carretera, sino hacia adentro, y si algo nos deja esta historia es que nunca es tarde para hacer las paces con lo que fuimos y con lo que perdimos. Que el amor, cuando es real, no se borra con la muerte, se transforma en algo más fuerte, en memoria, en enseñanza, en ruta. Si esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar en alguien que extrañas, en algo que aún cargas, comenta abajo. ¿Qué dejarías tú en tu propio altar? ¿Qué canción pondrías para cerrar tu historia? Dale like si sentiste aunque sea un nudo en la garganta y comparte este video con alguien que necesite escuchar que el dolor sí se puede soltar, sin olvidar. Formas parte de esta comunidad que valora las historias con alma. Suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que no solo entretienen, sino que sanan. Aquí, cada historia es un espejo y cada suscriptor, alguien que ya no camina solo. Nos vemos en la próxima ruta. Gracias por estar.